Tengo miedo de cerrar los ojos. Tengo miedo de abrirlos. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa, gente? ¿Sabéis lo que es el found footage? Vídeo encontrado o metraje encontrado en español. Pues de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo y de paso os voy a contar algún detalle gore y perturbador por el camino. Algunos teóricos definen el found footage o metraje encontrado como un género o subgénero de ficción, pero yo creo que no tiene mucho sentido llamarlo como un género, y me parece que es más lógico hablar de una técnica narrativa, porque no deja de ser simplemente un modo de contar una historia. Esta técnica consiste en presentar todo o parte del material de la obra de ficción como si hubiera sido previamente grabado por los propios protagonistas de la historia o por una cámara de seguridad o cualquier otra situación en la que hubiera una cámara grabando que luego el creador ha encontrado y lo monta para contar su película, su serie o lo que sea. Por cierto, que como en los últimos 2 meses habéis venido un montón de suscriptores nuevos al canal, aprovecho y me presento. Soy H de Carlos y este canal es Que Me Mole, donde no solo hacemos series, sino que también vemos series, analizamos series, hablamos de series, respiramos series. Películas también, y en realidad cualquier otra obra de ficción, pero sobre todo series. Así que si acabas de llegar al canal, bienvenido o bienvenida, pasa hasta la cocina y siéntete como en casa. Vale, y antes de entrar en materia quiero hacer un disclaimer. En este vídeo voy a hablar del found footage como técnica narrativa de ficción, no como la técnica utilizada en cine experimental de recuperar imágenes de archivo y manipularlas para darles un significado diferente. Y ahora sí, arrancamos con las principales características de la técnica del found footage o metraje encontrado. 1. El metraje encontrado puede presentarse en bruto, tal como supuestamente se grabó, o editado por el creador. 2. Puede ser una técnica total o parcial. Podemos ver una película o una serie que esté completamente grabada con metraje encontrado o que tenga trozos de metraje encontrado y trozos de narrativa más convencional. 3. Generalmente hay una presencia muy alta de improvisación. En muchos casos ni siquiera hay un guión, o a lo mejor hay un guión o una escaleta, pero no hay diálogos. 4. Muchas veces son los propios actores los que se graban y se utilizan cámaras sin estabilizar y se genera esa sensación de cámara en mano que a alguna gente le marea un poco. 5. Hay muchos elementos en la historia que no se ven, bien porque quedan fuera del campo de grabación de la cámara o porque los personajes no están grabando constantemente y el espectador tiene que reconstruir la historia a partir de los propios comentarios o las narraciones de los propios protagonistas. 6. Por todo esto es una técnica que permite ahorrar muchos costes en producción. Por todo esto y porque además tiene un nivel de exigencia más bajo con la calidad del audio y del vídeo. Y ahora me pongo en plan profesor H de Carlos porque vamos con un poquito de historia. Todo el mundo parece estar bastante de acuerdo en que la precursora del género es Holocausto Caníbal, una película colombiano-italiana de 1980 en la que se utilizó esta técnica de metraje encontrado de manera parcial, es decir, solo en algunos trozos de la película. Y en serio, vais a flipar con esta historia, tanto la historia dentro de la película como la historia de fuera de la película. Vale, este es más o menos el resumen. Un grupo de reporteros va a la selva amazónica a grabar un reportaje sobre tribus caníbales. Cuando termina el plazo y no aparecen, un antropólogo decide ir a buscarlos y descubre que han sido asesinados y se los ha merendado una tribu de caníbales. El reportero hace un truque con la tribu y consigue las cintas donde descubre un montón de aventuras llenas de violencia, sangre y sexo. La película fue muy polémica en su momento, más allá de porque su contenido era bastante desagradable y difícil de ver, por dos motivos principales. La primera porque se mató y maltrató a un montón de animales en la realidad. Era otra época y no había las leyes de protección animal que hay ahora. Y la segunda, porque la violencia fue tan extrema que incluso se llegó a dudar si era una snuff movie y se había asesinado y maltratado a los actores de verdad. Tanto es así que el acuerdo que tenía la productora con los actores era que no aparecieran en medios durante el año siguiente al estreno de la película para generar un poco esa atmósfera de realidad, y al final tuvieron que romper ese acuerdo y llevar a los actores a un programa de televisión para demostrar que no estaban muertos y que seguían vivos, porque incluso el director de la película tuvo que enfrentarse a juicios por este tema. Seguimos con nuestra historia y damos un salto a 1999, cuando se estrenó The Blair Witch Project, que supongo que a algunos sonará. The Blair Witch Project fue un fenómeno mundial y aunque no es ni de coña la primera, de hecho la primera fue Holocausto Caníbal, se considera uno de los grandes representantes del género por lo que consiguió a nivel mundial. La receta es parecida. A Blair Witch Project cuenta la historia de 3 estudiantes que deciden grabar un documental sobre una supuesta bruja de Blair que hay en unos bosques, desaparecen y al año siguiente alguien encuentra las cintas y se publican a modo de película,
con una enorme campaña de marketing que llevaba trabajándose muchísimo tiempo, en la que se hicieron falsos documentales sobre la supuesta bruja de Blair, que no existía, se recogieron testimonios falsos de personas, se hizo una web donde había una recopilación de vídeos y supuestas leyendas relacionadas con la bruja, todo para hacerle creer al público que la historia era factible que fuera real. Yo personalmente recuerdo el estreno de esta película, es más, fui a verla al cine y sinceramente me pareció un timo total. No sé si en Estados Unidos la campaña fue mejor, pero aquí en España, por lo menos en mi entorno, desde luego, nadie dudaba de que la película fuera ficción. Y más allá de eso, creo que la calidad de la película es bastante mediocre. Supuestamente se vendió la historia de que se generaba muchísimo terror prácticamente sin ver nada, muchísimo terror psicológico, y realmente creo que lo que consiguieron es que en la película prácticamente no pase nada durante todo el tiempo. Es posible que el efecto sea muchísimo mejor si realmente vas al cine convencido o al menos dudando de que es real. Pero si sabes realmente que es una ficción, no me parece que cinematográficamente valga para tanto. Pero bueno, ese soy yo. Quizá el siguiente gran fenómeno en la historia del metraje encontrado fue REC en 2007, una película española en la que un par de reporteros iban a un edificio a hacer un reportaje sobre bomberos y al final acababan descubriendo una especie de gran brote zombie. REC fue un fenómeno de un éxito brutal en España, pero no solo en España, generó una franquicia de la que se crearon varias secuelas, también un cómic e incluso un remake estadounidense. Sin embargo, a pesar de que REC utiliza la técnica del metraje encontrado, en ningún momento se hizo creer a la audiencia que eso era real. Era simplemente un juego, una técnica narrativa. En 2009 llegó Paranormal Activity, una historia sobre una pareja que empieza a grabarse por las noches para intentar detectar actividad paranormal en su casa. A diferencia de las películas anteriores, en esta hay gran parte del metraje, que es una cámara sobre un trípode y la cámara está fija en lugar del típico movimiento mareante de cámara clásico de la cámara en mano. Paranormal Activity también supuso un éxito mundial y se hicieron luego también bastantes secuelas porque era una película que había costado poquísimo dinero, como casi todas las películas de las que estamos hablando, que son películas de muy bajo presupuesto, y se hicieron unas recaudaciones millonarias. Entre 2009 y 2014 se hizo la webserie de terror Marvel Hornets aquí en YouTube y que de hecho puede verse hoy día, os dejo el enlace por aquí para que le echéis un ojo si queréis, y que también se convirtió en un fenómeno en su momento. En Marvel Hornets, un estudiante de cine desaparece dejando sin terminar un corto en el que estaba trabajando y un amigo suyo descubre un tiempo más tarde las cintas que había grabado y las empieza a publicar en YouTube tratando de averiguar qué ha pasado con su amigo. No sé si lo estáis viendo, pero hay una especie de claro argumento común en todas estas historias. Y es que la técnica del metraje encontrado se ha utilizado muy a menudo con el género de terror, porque las características de esta técnica van muy bien con el género y además te ahorras un montón de presupuesto. Pero en realidad esta técnica es perfectamente utilizable con otros géneros. Ahora mismo, por ejemplo, me viene a la cabeza Chronicle, que era una película de superhéroes ciencia ficción que también se hizo con esta técnica del metraje encontrado. Y si os he dicho que Holocausto Caníbal era la precursora en cine de esta técnica, hay una especie de antecedente previo a esta técnica audiovisual que se encuentra en la literatura, en concreto en la literatura epistolar. Es decir, obras de ficción escritas a partir de supuestas recopilaciones de cartas, entradas de diarios, telegramas, artículos de prensa, y que también se ha utilizado muchísimo en la literatura de terror, como por ejemplo en Frankenstein de Mary Shelley, en Otra vuelta de tuerca de Henry James, La llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft o Drácula de Bram Stoker. Como algunos sabréis y otros supongo que no, dependiendo de por dónde habéis llegado a este vídeo, aquí en Que Me Mole hemos hecho nuestra propia adaptación de Drácula de Bram Stoker y hemos utilizado la técnica del metraje encontrado para grabar nuestra serie, porque de hecho, como Drácula era una novela epistolar, le va perfecta a la historia. Nosotros en la serie hemos sustituido las cartas, entradas de diario y artículos de prensa por videoblogs, videollamadas, tutoriales y las propias grabaciones que se hacen los personajes. Y con esto termino lo que os quería contar sobre esta técnica narrativa del metraje encontrado. Me gustaría saber si ya conocíais esta técnica o si la habíais visto pero no sabíais que tenía un nombre o una denominación, y si conocéis otras series u otras películas que la utilicen, especialmente si no son de género de terror, porque son las menos frecuentes. Dejadmelo en comentarios, que os leo. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos tanto capítulos de nuestras series como otros vídeos como este, y si habéis aprendido algo con este vídeo, dadle a me gusta.